Bueno, entonces, para este ejercicio con el que terminamos el video anterior, vamos a calcular las marginales de x e y, las funciones de probabilidad puntual marginal de x e y. Vamos a responder a la pregunta de si son independientes y vamos a armar la tabla conjunta asumiendo que son independientes. Entonces, para la tabla original, estas son las probabilidades puntuales de x y de y. La tabla está bastante colorida, pero la idea es que el color les aporte un poco de claridad respecto a lo que estamos haciendo. Fíjense que para calcular la probabilidad puntual de que la variable aleatoria y tome el valor y chiquito igual a 40, esa la podemos escribir como lo siguiente. Para que el salario sea 40, la podemos descomponer por el teorema de Bayes como la probabilidad de que el salario sea 40 y que los años de educación sean 7, o 12, o 18, o 24. Por lo tanto, vamos a poder separar esa probabilidad como la suma, porque los x igual a 7, x igual a 12, x igual a 18 y x igual a 24 son 4 eventos disjuntos. Entonces, que la probabilidad puntual de y valga 40 va a ser la suma de la probabilidad conjunta, la p sub xy, de 740 más 1240 más 1840 más 2440. O sea, tenemos que sumar toda esta fila de la probabilidad, de la función de probabilidad conjunta para obtener este 0,40 que está acá. Por eso escribimos este valor en el costado de la tabla, en el margen de la tabla, y las puntuales se llaman puntuales marginales. Este 0,50, que es el valor de la probabilidad de cobrar un salario de 100.000, es la suma de estas, y el de 150 es la suma de las de abajo. Y en el otro sentido tenemos las probabilidades puntuales de la cantidad de años de educación recibida. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, en esta misma pregunta nos pregunta, ¿son independientes las probabilidades de x y de y? Bueno, ¿cómo contestamos a eso? Para probar que son independientes, nosotros podemos decir, por ejemplo, miremos, este valor de acá, justo este valor de acá, se obtiene, que es la probabilidad puntual de que x sea 18 y que y sea 150. Este se obtiene como el producto de este valor, 0,10, con este valor, que es 0,30, la puntual de cobrar 150 de salario y de tener 18 años de educación. Estas se obtienen como el producto de esta por esta. Pero eso, por supuesto, no garantiza la independencia. Para garantizar la independencia, deberíamos ser capaces de reconstruir la tabla completa multiplicando los dos valores de la marginal. Eso es lo que está hecho en este caso. Si la x e y fueran variables aleatorias independientes, la conjunta se obtendría multiplicando las marginales. O sea, hay que pensar en una que no tiene ningún valor escrito acá y que se rearma multiplicando una por otra. En esta claramente vemos que no son independientes, porque este 0 no puede ser el resultado de este por este. Basta encontrar un valor en el cual ese producto no se dé para concluir que no son independientes. En este caso, bueno, no son independientes porque esta tabla y esta son distintas. Muy bien. Vamos a hablar en la misma estructura que teníamos con las variables discretas. Ahora le tocaba el lugar a las variables discretas con nombre famoso. Nosotros vamos a hablar esencialmente de un solo vector discreto famoso, que es el de la multinomial, que es muy útil. Entonces voy a describir esto lo mejor que pueda para terminar este video. La analogía la van a encontrar rápido. Lo que vamos a hacer con la binomial, que es el nombre multinomial en vez de binomial.
Lo que vamos a hacer es repetir n veces de manera independiente un experimento que tiene k resultados posibles. El resultado iésimo tiene probabilidad P sub i de ser obtenido en cada realización del experimento. Entonces, para cada i, lo que vamos a definir es x sub i, el número de veces en las que se obtuvo el resultado i en las n repeticiones. Y vamos a armar el vector x monio, que es x1, xk. Acá hay un lío entre k y n. Pero creo que en el ejemplo va a quedar más o menos claro cómo son las cosas. Miremos el ejemplo y después vamos a esta suma que dependiente. Elegimos n personas al azar en la población y les preguntamos con qué manos son más hábiles. Si saben leer y escribir, les podemos preguntar con qué mano manejan el lápiz, o con qué mano escriben, o con qué mano manejan el cuchillo. Supongo que no en todos obtendremos las mismas respuestas, pero esencialmente hay 3 resultados posibles. Están los zurdos, están los derechos y están los ambidiestros. Con probabilidades respectivas, bueno, depende de la población, depende de la edad, pero digamos que son estas las probabilidades. O sea, en esta población hay un 10% de probabilidades de ser zurdo, un 89% de ser diestro y un 1% de probabilidades de ser ambidiestro. Entonces vamos a definir 3 variables aleatorias. La variable x1, que cuenta cuántos zurdos hubo entre los n entrevistados. La variable x2, que cuenta cuántos derechos o diestros hubo entre los n entrevistados. Y la variable x3, que cuenta la cantidad de ambidiestros entre los n entrevistados. Cuando sumamos estas 3 variables aleatorias, lo que vamos a obtener es que se cumple esta restricción. El total de personas encuestadas es la suma de las variables, los valores de las variables aleatorias. En este caso K es 3, los 3 resultados posibles, y vamos a tener 3 variables aleatorias. Vamos a estar interesados en un vector de longitud 3. Bueno, ¿qué pasa en el caso general de la multinomial? Nosotros lo que podemos hacer es numerar a los resultados posibles. Digo, en el ejemplo que vimos recién, los resultados eran zurdos, derechos o ambidiestros. Eso no está ordenado, no tiene una numeración, pero le podemos decir es el resultado 1, el resultado 2 o el resultado 3. Entonces, si tenemos números para asociar a los distintos resultados posibles, podemos escribir de una manera cómoda el espacio muestral como las tiras ordenadas del resultado de cada repetición del experimento. Y cada contenido de esta tira será el número que salió del resultado. En el caso de zurdo, derecho o ambidiestro, los números serían 1, 2 y 3, y entonces vamos a tener tiras de longitud n, siendo n la cantidad de personas encuestadas que tengamos, en las que cada coordenada puede ser un 1, un 2 o un 3. Ahora, una vez que tenemos la tira fijada, como las probabilidades de los resultados son las mismas, se llamaban P sub i para cada resultado. En el caso de los zurdos, derechos y ambidiestros tendremos una P sub 1, una P sub 2 y una P sub 3. Acá lo que vamos a hacer es, para calcular la probabilidad de cada tira de resultados, tenemos que pensar que acá, como son independientes, será la probabilidad de que en el primer tiro obtener un W1, o en la primera repetición obtengamos un W1, el resultado W1, por la probabilidad de que en la segunda repetición obtengamos el resultado W2, etc. La probabilidad de obtener el resultado W sub i en la repetición iésima, mejor dicho, en la repetición jésima, para mantener los índices que están acá, es directamente P sub 1 si se trata del resultado 1, P sub 2 si se trata del resultado 2, en general va a ser P sub WJ. Esto se va a escribir, va a ser un producto de n factores, pero pensando, por ejemplo, que entrevistamos a 100 personas,
en vez de escribir el producto de los 100 factores, vamos a terminar agrupándolos en P sub 1 por P sub 2 por P sub 3 a ciertas potencias que serán la cantidad de veces que el resultado 1 se obtuvo en la tira de n resultados. Entonces va a dar lugar a este P sub 1 a la X1 de W, por P sub 2 a la X2 de W, por P sub K a la X sub K de W. Porque acuérdense que las XK eran las cantidades de veces que se produce el késimo resultado en las n repeticiones. Entonces, lo que ahora queremos hacer es calcular la función conjunta, de probabilidad conjunta. En este caso, el rango de la variable aleatoria va a ser el siguiente. Van a ser todos los posibles valores x1, xk de x pequeña, de modo tal que las cantidades en numeritos entre 0 y n. No puedo tener más que 100 personas zurdas o como poco 0 si entrevisté a 100. Y la suma de todas ellas me debe recomponer a los 100 entrevistados. Bueno, a esta figura, digamos, se lo llama el simplex k-dimensional, pero además tiene la restricción de ser valores enteros. Por eso dice coordenadas enteras. Y una cosa para observar, del mismo modo que observamos en el caso de la binomial, si nosotros fijamos la cantidad de resultados de primer tipo que tenemos, de resultado segundo tipo y de resultado késimo del tipo, o sea, fijamos un valor de X en el rango. Y ahí decimos cuáles son las distintas tiras que cuando les calculemos el valor del vector aleatorio en esas tiras nos dé este X fijo que acabamos de agarrar, este X está fijo. Resulta que todas las tiras que están acá, todas las omeguitas en omega, hasta que cuando les calculamos el vector X recomponemos este X fijo, todas estas tienen la misma probabilidad entre sí y la probabilidad va a estar dada por esta cantidad. Va a ser P1 al valor de X1 que sea en W, que es X1 pequeña, P sub 2 el valor de X2 en W, que es X2, hasta el P sub K a la XK. Entonces, todas las que están adentro de este para un X fijo tienen la misma probabilidad. Si cambiamos el valor del X en el rango, esa probabilidad puede modificarse. Entonces, para calcular la probabilidad conjunta, lo que debemos hacer es fijar este valor, por lo tanto, tener esta probabilidad fija, y para calcular la probabilidad debemos contar cuántas tiras del espacio omega están acá adentro. O sea, de cuántas maneras podemos arreglar, poner en orden en X1, de cuántas maneras podemos elegir los n lugares de modo que X1 de ellas terminen dando, ubiquemos un 1, en X2 de ellas ubiquemos un 2 y en XK de ellas ubiquemos un K. Entonces eso equivale a lo que vimos, lo que vieron en la clase de repaso combinatoria, que se llama un combinatorio multinomial, pero que es el producto del número combinatorio nx1 por n menos x1 tomados de x2, y así se va bajando la cantidad, que cuando uno simplifica termina dando n factorial dividido x1 factorial, x2 factorial hasta xk factorial por el producto de las p a la xy correspondiente a estos valores xy que están acá. Para todo vector que está en el rango. En ese caso, vamos a decir que el vector X tiene distribución multinomial con parámetros n, que es el total de personas encuestadas para el caso de los zurdos, diestros y ambidiestros, y probabilidades P1 PK. Lo vamos a anotar así, con una M cursiva, y vamos a poner como restricción que las P estén entre 0 y 1, y por supuesto que todos sumen 1.
Si elegimos 10 personas al azar en la población, y esta elección se hace con reposición, estamos enfrentados a un problema multinomial. ¿Cuál es la probabilidad de que haya 9 que escriban con la mano derecha, sean diestros, y uno sea zurdo? Entonces, en este caso lo que teníamos era un vector aleatorio donde x1 era la cantidad de zurdos, x2 era la cantidad de diestros y x3 era la cantidad de ambidiestros obtenidos en la muestra. Esto va a ser una multinomial con n igual a 10 porque estamos eligiendo 10 personas al azar, y como las estamos eligiendo con reposición, las probabilidades de éxito, o de cada uno de los éxitos contemplados acá, son constantes, son las cantidades poblacionales, un 10%, un 89% y un 1%, y los resultados de las distintas respuestas que estas personas den van a ser independientes porque los elegimos al azar. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular, por ejemplo, esto que nos preguntan acá, 9 derechos, 1 zurdo, 9 derechos es la segunda coordenada, 1 zurdo es la primera, y 0 ambidiestros. Esta es la probabilidad que queremos calcular. Reemplazamos en esta fórmula 10 factorial, 1 factorial, 9 factorial, 0 factorial, 0,1, que es la probabilidad de ser zurdo a la 1, 0,89, que es la probabilidad de ser derecho o diestro a la 9, y esta a la 0. Recordemos que 0 factorial es 1, toda esta cuenta da ese valor. Finalmente, para terminar con los vectores aleatorios discretos, vamos a pensar un rato, o calcular, cuánto da las marginales de esta distribución multinomial. Entonces, la función de probabilidad puntual marginal de cada variable xy se puede obtener sumando los valores de la función de probabilidad puntual conjunta sobre todos los valores de xj. Así como hicimos en el ejemplo que vimos de acá del salario, que obteníamos las marginales sumando sobre todos los demás valores de la conjunta. O sea, dejamos fijo el valor de y en 40 y sumamos sobre todos los valores de x. O dejamos fijo el valor de x en 7 y sumamos sobre todos los valores de y. Bueno, en este caso también podríamos hacer lo mismo. Pero eso sería una tarea espantosa porque hay que sumar combinatorios o factoriales y potencias, que se puede evitar haciendo un razonamiento bastante claro, que es el siguiente. Cada variable aleatoria xy puede verse como la cantidad de éxitos en n repeticiones independientes de un experimento, donde la definición de qué es un éxito va a depender de qué variable estemos considerando. Entonces, si estamos considerando la variable que cuenta la cantidad de zurdos, la x1 del ejemplo, éxito es ser zurdo. Para x1, el éxito es ser zurdo. Para x2, el éxito es ser diestro. Y para x3, el éxito es ser ambidiestro. Y las probabilidades de éxito y de fracaso cambian de acuerdo a si estamos mirando x1, x2 o x3. Bueno, por lo tanto, x sub i es una variable aleatoria con distribución binomial, porque las repeticiones de los distintos experimentos que son independientes y la probabilidad de éxito y de fracaso se mantienen constantes. Como es una variable aleatoria binomial con n intentos y p sub i de probabilidad de éxito, lo que tenemos es esta fórmula. Acá debería escribir x sub i es, con el rulito, tiene distribución binomial, n, p sub i. No lo escribí, pero bueno, lo dije. Y para terminar con el ejemplo, volvamos a repetir la cuenta que hicimos, la última cuenta. Elegimos 10 personas al azar de la población, pero ahora no nos importa distinguir más que en si los obtenidos fueron diestros o no fueron diestros. Agrupamos los otros valores. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 9 diestros? En ese caso,
X2, acá lo hice por el caso particular. Esta X2 va a tener distribución binomial con n igual a 10 y P sub 2, la probabilidad de éxitos, que es 0,89. ¿Y cuánto nos va a valer esta probabilidad? La probabilidad de obtener exactamente 9 diestros. Y el otro no sabemos, nos da igual si es ambidiestro o si es zurdo. Es esta cuenta, que es simplemente especializar esta función, que es 0,3854, que por supuesto nos va a dar distinta que la que obtuvimos antes. En este caso no es mucha diferencia, pero es que era 0,35. ¿Está bien? Entonces, la moraleja es que las funciones de distribución marginal de la multinomial son todas binomiales. Una pregunta que uno puede hacerse, pero que se la voy a dejar pensando, es si esas binomiales, porque la respuesta es bastante sencilla, si esas binomiales son completamente independientes o si están asociadas. Bueno, el próximo tema que vamos a tocar son las variables, las distribuciones continuas.